¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un programa más de Mediatores Live. A mí me da mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Joana Ponce, soy la directora del Centro de Mediación Mediatores y estamos en este nuevo en vivo gracias al aval de la Universidad de los Hemisferios. Topando siempre temas que nos pide el público que interactúa constantemente con nosotros. Es muy importante para quienes hacemos Fundación Mediatores y la Universidad de los Hemisferios conocer cuáles son sus preocupaciones y de alguna manera, con la ayuda de profesionales de gran trayectoria, poder abordar estos problemas y ojalá poderles dar una luz a veces en la oscuridad del conflicto, cuando no sabemos qué decisión tomar, qué nos está pasando. Y para ello, pues hemos preparado este programa que es un poco diferente. Yo les comentaba a los panelistas invitados que estaba un poco nerviosa porque es un poco diferente de lo que habíamos hablado anteriormente. Pues siempre partimos de cuestiones un poco jurídicas y a partir de allí, pues vamos abordando conflictos y problemas cotidianos. Pero he querido, y gracias a la petición de ustedes, he querido topar un tema personal, fundamental, por supuesto, y que a veces no nos gusta pues hablar o no nos sentimos muy cómodos hablando, ya que se trata de la intimidad de nosotros, ¿no? De nuestras relaciones familiares. Y pues a pesar de que es un tema que a veces incomoda, es la vida misma. Son los conflictos que nos suceden todos los días, la familia es el lugar que soporta finalmente toda esta vorágine que estamos pasando en estos tiempos, ¿no? Y depende de cómo podamos gestionar esto para poder, pues, salir de una forma buena, de una forma que contribuya al crecimiento espiritual y humano, pues, de todos los miembros de la familia y de la familia como grupo, ¿no? Y entonces es muy importante, pues, darnos estos espacios y de poder hablar de los problemas comunes que nos pasan a todos. Así que bienvenidos pues a este programa. Vamos a hablar de cómo gestionar los conflictos familiares y bueno, precisamente, como les decía, a veces no damos la real importancia a los problemas que nos ocurren de forma muy íntima y de forma personal. La familia pues atraviesa y las relaciones de pareja atraviesan este gran desafío que es precisamente lograr la tranquilidad y la paz en este tiempo de incertidumbre. El poder cuidarse, el poder apoyarse, el poder quererse cuando no son tiempos de abundancia y de alegría, sino más bien son tiempos complejos y de escasez. Poder apoyarse pues y acompañarse en esta soledad, en este aislamiento y apoyarse mutuamente pues en general frente a estos desafíos, mantener la esperanza frente a estos tiempos adversos. Sin embargo, pues una convivencia 24/7, a veces en espacios muy reducidos, con recursos limitados, con desigualdades, con deudas, con duelos, con tristezas, el estar sometidos constantemente a esta situación y a salir bien de esta situación, porque la sociedad también nos exige que seamos mejores, que demos al 100%, que nos esforcemos más y a veces pues no estamos preparados con toda la energía pues para cumplir con aquellos estándares a veces muy altos y a veces imposibles que la sociedad de alguna manera nos impone. Frente a esta situación, pues, empiezan los conflictos frente al otro a crecer, a escalar, y algunos, pues, han tomado la decisión de separarse e incluso la decisión de solicitar un divorcio de forma urgente. Algunos estudiosos pronostican que incluso probablemente sea el primer año en que los divorcios superen a los matrimonios. Lo que ocasiona pues en la práctica, y esto es muy importante, no es cuestión de separarse, de divorciarse, sino de ver el problema en su integridad. Y básicamente de ver el impacto que la separación, que los conflictos de pareja pueden generar
generar a los más vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes, quienes sin duda, pues, frente a esta situación, más de los traumas que ya están pasando por este cambio brusco de la vida cotidiana, pues se le suma un trauma familiar y social. Entonces, la familia, pues, corre un grave riesgo también en esta pandemia. Frente, pues, a un divorcio que yo siempre digo, un divorcio que siempre es ingrato al final de cuentas, o en la mayoría de casos siempre es ingrato. ¿Cómo recuperar entonces las relaciones familiares? ¿Cómo recuperar las relaciones de pareja en este tiempo del virus? ¿Es posible superar todos estos problemas? ¿Y cómo lo hacemos? Que es la pregunta más importante. Para ellos, como siempre, nos acompañan los mejores panelistas y yo quiero agradecer a todos ellos por darse este espacio y colaborar con nosotros. Nos acompaña la magíster Patricia Álvarez de Jaramillo. Ella es administradora de empresas gastronómicas, tiene un máster en asesoramiento familiar por la Universidad de Villanueva, España, tiene un diplomado en la vida de intimidad en el matrimonio, tiene una experiencia de más de 10 años atendiendo casos familiares, es conferencista también durante más de 10 años en temas de familia y especialmente, y me parece muy importante su presentación, 23 años de casada, 2 hijas de 21 y 18 años y un excelente y exitoso matrimonio, como ella se define, esposa y madre a tiempo completo. Pues sin duda queremos saber el secreto, ¿no? Para este éxito. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la doctora María Belén Pasquel, abogada en libre ejercicio, doctora en jurisprudencia y mediadora familiar. Tiene una amplia experiencia atendiendo casos de familia y desde su visión práctica del derecho, atendiendo estos conflictos familiares, pues nos va a aportar con sus conocimientos. Nos acompaña también la magíster María Camila Carrillo, abogada por la Universidad de las Américas, especialista en negocios internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en Política y Comercio Exterior por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, tiene un diplomado en Derechos y Garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes por la Universidad de Buenos Aires y también tiene un posgrado en mediación por la misma universidad. Actualmente se desempeña como mediadora familiar y también es docente universitaria en la Universidad de los Hemisferios. Nos acompaña también el magíster Andrés Ayala, él es director de la carrera de psicopedagogía en la Universidad de los Hemisferios, es investigador y tiene una maestría en temas ya nos va a contar el tema de su especialización, me parece, en una área de la psicología, en psicoterapia. Bueno, nos contará más acerca se me perdió el dato de su maestría, pero sin duda él nos contará un poquito más acerca de eso. Bienvenido, Andrés, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo voy a dar paso a las preguntas y cada uno de ustedes pues irá pues saludando al público también. Y pues de plano yo ya voy a empezar con una de las preguntas que básicamente todos queremos saber y es precisamente cómo el confinamiento y el virus han modificado la dinámica de las relaciones familiares. Sí, por favor, en el orden de presentación, doctora magíster Patricia Álvarez, si por favor usted nos puede pues empezar con esta pregunta que me habían hecho mucho por interno. ¿Cómo realmente nos afecta el confinamiento? Toda esta situación a la dinámica de las relaciones de familia. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues miren, a ver, la familia, no estábamos acostumbrados a estar tan juntos. Llevamos años en que la mujer y el hombre salieron de la casa y se encontraban a ratitos. Ahora nos tocó encontrarnos todos y conocernos y conocer cosas que no conocíamos del otro y conocer cosas de nuestros hijos que tampoco conocíamos. Esta pandemia ha sacado lo mejor de cada uno y también lo peor. ¿Cómo hacemos
para, para aprender a llevar esto y para que el confinamiento no acabe con nosotros. Más bien, yo hace rato oí algo lindo que era saludar, pedir permiso, y toda la vida en mis charlas he dicho eso: saludar, pedir permiso y dar las gracias. No importa el espacio tan grande que sea. Levantarnos y mirarnos y decir buenos días. Aunque no tengan nada de buenos, aunque sepamos que ese día van a pasar cosas, hay problemas en la empresa, hay despidos, hay falta de muchos ingresos. Yo de estos días he dicho que nos tenemos que limitar a pensar que en esta pandemia lo único que necesitamos resolver es la comida, que todos tengamos algo que poner en la mesa, y que eso que pongamos todo en la mesa se ayuda para resolver. Estamos comiendo lo que sea y ponerle todo el cariño, y ese toque nos toca a nosotras. A veces me dicen que suena feminista y que es ridículo, pero no, porque es que las mujeres somos más fuertes que todos los seres humanos, que todo lo que la naturaleza tiene, la fuerza de la mujer es única. Y somos la que llevamos la batuta y la capacidad de poner la mejor cara o la peor de todas. Piensen ustedes y seamos profundas. Cuando uno se levanta simpático, la casa funciona. Cuando usted es simpática, su trabajo funciona. Usted levanta aburrida y se aburre todo el mundo. Mi esposo me hace reír porque dice: mamita, tú estás seria y se apaga el mundo. Entonces yo siempre pongo no obligada, sino que yo sé, entonces por inteligencia y por capacidad uno dice: no, vamos a estar simpáticas aunque haya días, somos mujeres, entonces tenemos hormonas y nos ponemos muy hormonales a veces, tenemos todo el derecho, pero cuando ponemos buena cara, todo funciona, en la casa más grande y en la más pequeñita de todas, en todos lados. Entonces creo que el secreto es ese, y el secreto más importante, por chiquito que sea el espacio, es saludar todos los días, pedir permiso, despedirse, que tengan una linda noche, ir de cuarto en cuarto a despedirse de cada uno, mirar a la cara, sentarse en la mesa, y lo que sea, por chiquito que sea esa comida, es compartirla entre todos y quedarnos un ratito conversando, no tener reglas estrictas. Al principio de la cuarentena todo el mundo era hora de juego, hora de hacer, no. Es descubrirnos a cada uno. Hay veces que no provoca hacer nada sino ver televisión, hay veces que los niños solo quieren estar conectados con sus amigos. Es la sana libertad dentro del hogar es eso. Bueno, muchísimas gracias. Un poco de flexibilidad, valores como el perdón, son algunas de las recomendaciones que nos ha dado Patricia Álvarez de Jaramillo como para empezar a hacer frente a estos tiempos difíciles. Yo quisiera preguntarle a Andrés Ayala Flores, ¿me cuentas un poco primero? Porque no sé qué pasó acá, se me fue del monitor Tu hoja de vida, me contarás tu experiencia, que sin duda es muy importante en el ámbito de la psicología, pero va una pregunta muy puntual. ¿Cómo realmente nos afecta ya en términos neurológicos y desde la psicología esta convivencia 24/7? Porque desde que yo recuerdo, cuando hablamos de la antropología, pues siempre pues como que estuvimos en la cueva, ¿no? Determinado tiempo, pero en el día el hombre salía a conseguir los alimentos, la mujer pues se ocupaba de otras cosas también, pero no recuerdo pues haber estado o que hayamos estudiado pues precisamente estar encerrados tanto tiempo todos juntos a la vez. ¿Estamos diseñados para esto? ¿Cómo nos afecta a nuestro cerebro esta convivencia 24/7? Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito e interesante compartir este tipo de espacios con gente tan reconocida y sobre todo con un público tan interesante y tan complejo como son justamente cada una de las familias, ¿no? A las que podamos alcanzar a través de las acciones del día de hoy. Pues bueno, un poco complementando esa información, soy psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica, tengo un máster en psicoanálisis y teoría de la cultura por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente estoy empezando mi doctorado en la Universidad de Navarra en educación y psicología. Me he desempeñado también como, en este caso, terapeuta en particular. También he podido desempeñarme en distintas labores de docencia. Actualmente soy director de la carrera de psicopedagogía de la Universidad de los Hemisferios. Entonces, realmente, un poco complementando eso con la pregunta, he podido palpar de cerca, como conversábamos hace un momento con las panelistas justamente, antes de iniciar,
mucha necesidad y sobre todo distintas realidades, ¿no? Que surgen de un mismo hecho, que en este caso es esta situación de aislamiento, esta situación de encierro, no consentido, no solicitado, ¿no es cierto?, muchas veces, que realmente ha llevado a cada uno de nosotros a poner al máximo nuestras distintas capacidades, como justamente puede ser adaptación, tolerancia, resiliencia, ¿no es cierto?, empatía incluso. Justo esto conversaba en alguna de las presentaciones que también he tenido, cuán importante en esta época es la empatía, ¿no? Justamente poder ponernos en los zapatos de ese esposo, de esa esposa, de ese padre, de esa madre, de esos hijos, ¿no es cierto?, de esos hermanos, que lamentablemente con el constante, quizás, ¿no es cierto?, cúmulo de malas noticias, que es algo que ha ocurrido mucho en esta pandemia, porque parece que vamos a salir y de repente pasa alguna otra cuestión, o colapsa el sistema sanitario, o cosas por el estilo, que realmente nos han posicionado en una constante expectativa de malas noticias, ¿no? Entonces, sabemos también en redes sociales abunda esto, y lo cual, entrando ya en materia, genera un fuerte conflicto psicológico interno, porque uno aparentemente nos desensibiliza, pero realmente lo que genera es mucha angustia y sobre todo la constante pregunta de cuándo me va a tocar a mí, cuándo me va a tocar a pasar esto con alguno de mis seres queridos, y obviamente nos pone en un estado de alerta constante que puede transformarnos en personas más irritables, menos accesibles y sobre todo menos resilientes y tolerantes con nosotros, ¿no? Yo realmente uso la palabra tolerancia como último recurso. A mí me gusta hablar mucho, sobre todo en el complejo ecosistema familiar, del respeto como principal valor y virtud, porque gracias al respeto es que yo acepto la diferencia y sobre todo también puedo sacar adelante este lindísimo proyecto, ¿no? Entonces, lamentablemente este constante desgaste por distintas razones, cuestiones laborales, porque el colegio, qué sé yo, de mis hijos está funcionando mal, porque yo mismo me siento mal o por la enfermedad de algún ser querido, genera tal desgaste que, claro, nos transforma, como justo hablábamos el otro día con un paciente, se nos transforma y lamentablemente muestra nuestra peor versión, con quienes conoceres que más amamos muchas veces, generando obviamente distintas patologías, sensaciones de desesperanza, cuadros de angustia, tristeza, inclusive llegando a patologías severas como puede ser la depresión, ¿no es cierto?, o cuestiones afines, que claro, como conversábamos, puede estar alimentando ya un cuadro de estrés, inclusive una vez salgamos de esto, ¿no es cierto?, inclusive secuelas de estrés postraumático que van a ser importantes trabajar poco a poco. Muy bien, entonces creo que el primer paso es aceptar que de pronto está bien y es válido sentirse triste, angustiado o sentir estos cambios de emociones y de nuestro temperamento a lo largo del día, ya que pues esta situación sin duda no es normal. Exactamente. Justamente Gracias. así es. Perfecto, muy bien. Voy a volver contigo porque tengo muchísimas preguntas, pero ahora le quiero preguntar a la abogada experta en familia, doctora María Belén Pasquiel. ¿Cómo usted ha visto que se han agravado los conflictos de familia? ¿Ha recibido llamadas urgentes de divorcios o a lo mejor parejas que ya estaban pues ya en una situación conflictiva se empeoró? Cuéntenos un poco en su práctica profesional cómo usted ha visto que ha afectado a las familias y a las parejas esta cuarentena. Gracias, mi querida Joana. Buenas tardes a todos. Un gusto de conocerles aquí y un gusto a todos los que están viendo este programa. Bueno, quiero comentarles que realmente el tema de la pandemia ha sido sumamente complicado. Los clientes, yo, como ustedes, como dice Joana, yo tengo mucha experiencia en el tema de familia y muchos clientes, las que estábamos procesando temas de alimentos, temas de visitas, temas de divorcio, que en el momento de la pandemia se suspendió. Ustedes saben que la función judicial determinó que se acababan todos los plazos y cerraron las puertas. Entonces, ¿qué ocurrió? Normalmente los papás que pagaban pensiones alimenticias dejaron de pagar por la pandemia. Hubo muchos despidos de la gente. Entonces tenía llamadas todo el tiempo de las mamás, no me paga la pensión, no me paga la pensión. Y uno realmente no puede hacer nada, porque como estaba cerrada la función judicial, no puede mandar un escrito para pedir que por favor se liquide y que haga y obligue a los padres que paguen las pensiones alimenticias. Tengo temas de papás que las mamás por la pandemia, no permitían que les vean a los chicos.
Entonces también las visitas a los hijos se acabaron, ¿sí? Y un poco leía qué es lo que dicen los expertos psicólogos en este tema, que para poder justificar qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces encontré una publicación del Colegio de Abogados de Chile que decían que se debe priorizar el interés superior de los niños. En el tema de la pandemia podía existir la probabilidad de que se contagien los chicos. Entonces, la función judicial debía proteger hasta cierto punto el tema de las visitas a los chicos hasta que permitir que la pandemia pase. Eso significaba que a los papás había que darles las opciones de Zoom o de llamadas telefónicas o por WhatsApp a fin de que puedan estar en contacto con los chicos, pero no hasta cierto punto al tener un contacto físico a fin de proteger al sector más vulnerable que son los niños. Por otro lado, muchísimas rupturas, ha habido cantidades de divorcios, no se imaginan la cantidad de divorcios. El tema de violencia intrafamiliar ha sido sumamente complicado, muchísimas llamadas de golpes, de peleas, de violencia hacia los hijos, de poca tolerancia, poco amor, el reencontrarnos en la casa obligados y con el miedo, como tú bien dices, Andrés, con unas noticias muy malas todos los días, determinó que exista mucha violencia a nivel para los hijos de parte de los padres y entre marido y mujer. Entonces, realmente la situación ha sido muy complicada. Como ustedes conocen, la función judicial únicamente abrió hace 3 semanas. Estamos con audiencias telemáticas que no sustentan a través de una plataforma que pueda permitir que esos temas se resuelvan. Los jueces también asustados con la cantidad de contagios que existe en la función judicial. Entonces, realmente estamos viviendo un caos. No hay orden, no se pueden poner las cosas correctamente para la tranquilidad de los chicos, para la tranquilidad de la pareja en sí. Entonces, yo creo que en este punto lo más importante es tratar de buscar soluciones a través de mediación. Tenemos que lograr tener acuerdos entre las partes con los chicos, porque es un caos lo que está pasando, lo que ocurre actualmente en la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos un panorama desde el punto de vista emocional, desde la convivencia, desde el punto de vista emocional. Ya sabemos cómo está la realidad actual. Sabemos que los conflictos se han incrementado tanto en número como en intensidad. Y bueno, frente a esto nos preguntamos, y esta pregunta va para la doctora María Camila Carrillo. ¿El divorcio es una buena opción? Bueno, buenas tardes con todos los panelistas aquí presentes, gracias a la Fundación Mediatores y a la Universidad de los Hemisferios y a todos los oyentes. A ver, un poco retomando lo que había comentado Patricia en su momento y hace poco María Belén, la verdad es que yo, al ser mediadora y mediadora familiar, mediadora en asuntos netamente sociales, considero que el divorcio tendría que ser una última solución. Porque yo pienso que primero hay que tomar en consideración todo lo que engloba los conflictos que se han dado a raíz de la pandemia. Primeramente hay que reconocer que para cuando uno va a acudir al divorcio es porque ya existe un desquebrajamiento de esta relación sentimental que en su momento unió a una pareja para que a su vez creen un hogar. Entonces, tenemos que primeramente identificar y reconocer que existe un problema y tratar de resolverlo. Y ahí tenemos muchas herramientas para llevarlos a cabo, desde terapias familiares, consejería religiosa, consejería profesional psicoterapéutica, tenemos más mediación, negociación directa, conciliación y muchas otras herramientas que pueden servir para generar un buen canal de comunicación, que sea respetuoso y que tenga un diálogo. Pero ¿qué sucede cuando las parejas toman ese tipo de
elementos que podríamos decir son muy básicos para tomar una decisión que es trascendental, porque lamentablemente en la sociedad actual que vivimos, tal vez en las nuevas generaciones consideramos que ya ni siquiera el matrimonio tiene la misma importancia y trascendencia como tenía en la época, por ejemplo, de mis papás o de mis abuelos, y no se diga ahora el divorcio, que simplemente uno va ante un juez o si está de acuerdo se va a un notario y en menos de un mes tiene la resolución del divorcio. Yo creo que hay que ir más allá. Desde el enfoque de mediadora, yo considero, y como una mediadora que se ha formado en este enfoque transversal, por ejemplo, que lo hacemos en el centro de mediación donde yo presto mis servicios, es importante contar con ayuda psicológica, ayuda de una trabajadora social, ayuda terapéutica, porque es importante primero ver y comprender la situación del otro, y más cuando nos encontramos en un confinamiento. El juego de roles, ponerme en los zapatos del otro, entrenar esta capacidad que a veces muchos en las parejas mismo no hay escucha activa, no sabemos escuchar, no queremos escuchar qué nos dice nuestra pareja, no queremos muchas veces escucharnos a nosotros mismos y saber qué es lo que está sucediendo, prestar atención a los pequeños detalles, a cosas insignificantes que tal vez en el día a día, cuando estábamos en la otra normalidad, nos eran muy superficiales. Ahora ya que estamos 24/7 o estuvimos 24/7, nos resulta un poco incómodo. Aclarar también las expectativas que tenemos como parejas, que tenemos como familia, porque recuerden que la familia no solamente es del papá, la mamá, hay familias que son de abuelitos con hijos, hay familias que son de hermanos mayores o de sobrinos, y si bien el divorcio es de una pareja, hay que ver todos los efectos, no solo jurídicos, sino sociales, económicos que van a traer, y más ahora en una situación tan compleja que estamos viviendo. Por eso es tan importante aclarar estas expectativas, aprender a manejar la ira interna, a manejar la frustración, como en su momento también lo comentó Andrés, disculparse uno y disculpar a la otra persona, ofrecer un amor incondicional, porque si es que hubo divorcios, porque en su momento hubo mucho amor para casarse, aprender a sonreír, aprender a vivir. Por eso yo considero que para que lleguemos a un divorcio y seamos un expediente más en un juzgado, seamos tal vez un acta de mediación más en un centro de mediación o un acta notarial, hay que buscar muy de fondo cuál es la raíz del conflicto y tratar de solucionarlo. Esa creo que es mi respuesta por el momento. Muchas gracias, María Camila. Patricia, bueno, realmente después de todo esto te voy a hacer una pregunta. La cercanía, la convivencia, mata el amor, y al no tener pues esas válvulas de escape que era el trabajo, los amigos, la fiesta, pues realmente nos encontramos frente a una persona pues que tampoco a lo mejor nos habíamos dado el tiempo de conocerla. La lejanía tal vez es una forma más cómoda de amar. Cuéntanos un poco. Bueno, pues no, yo todo lo contrario, yo pienso que la cercanía necesita de inventiva, ¿no? La cercanía no mata el amor, la cercanía lo puede potenciar. Hay que buscar, o sea, yo siempre digo, mirar lo mejor de cada uno y remitirse como al tiempo de la conquista, a ver qué fue lo que tanto me encantó de esa persona, buscar qué nos encantó a cada uno y por qué nos enamoramos. Pero si hay mucho conflicto, como han dicho las abogadas, y como dijo Andrés, el conflicto es durísimo. Pero si sacamos lo mejor de cada uno, y es muy difícil en esta adversidad, yo los oí, ya me asusté, pero sí he oído a las personas con quien hablo, a las niñas, tengo matrimonios muy jóvenes, y siempre la conversación es, Pati, todos los días, desde por la mañana, esto es muy complicado, qué fastidioso, qué horrible que es. No pensé que fuera tan odioso, como también otra persona dijo que no sabía que era tan querido. Entonces, siempre es como cuestión de actitud. Es casi que un juego. O sea, la vida de familia, la familia es todo. La vida de familia se construye dentro de la casa. Y como hay mucha gente que no se conocía, cuando se encuentran ahora es simplemente mirarse y sacar lo mejor de cada uno. Y hay parejas que se juntan y sacan lo peor, pero hay otras que sacan lo mejor. Luchemos por encontrar esos puntos
ese punto de equilibrio entre los dos. Y vuelvo a lo mismo, es ser simpáticos, es sabiendo que, a ver, no apostar a cuál de los dos está más bravo y más asustado y tiene más necesidades, sino que dentro de las necesidades sacar ese espacio para estar bien todos, para poner, mira, se remite a poner buena cara, cuando uno se levanta. La cercanía no mata el amor, la cercanía tiene que hacer que crezca. Yo en estos días conversaba con alguien y le decía, esta cercanía de nosotros, de nosotros cuatro, de mi esposo y mis dos hijas, nos hizo ser mejores. Al principio yo sabía que mis hijas eran desordenadas, pero no tanto. Entonces te ofuscas, pero de pronto decía yo, diciendo, bueno, vamos a ayudarnos. No puedo exigirles más porque no sabían, vamos a aprender a poner orden, entonces compremos esta para que pongan la ropa, tal día lavamos, cualquier día nos toca lavar. Entonces empezamos a tener un ritmo de vida que no pisoteaba al otro, no afectaba al otro, sino que cuando menos me di cuenta, cada uno sabía qué tenía que hacer, sin exigencias ni peleas. Hay gente que es más formal y que necesita poner reglas, pero eso es de cada hogar. Pero yo sí digo que para potenciar el amor en este encierro se necesita simpatía de lado y lado, y el respeto a un mal momento, porque todas sabemos y todas conocemos a nuestros esposos y nuestros esposos a nosotros, y sabemos que hay momentos, sabemos en su rostro o en el lenguaje corporal que algo malo o algo bueno pasó. Y simplemente si pasó algo malo, ser más tolerantes y más condescendientes. Lo mismo los hombres. El hombre es más primario. Nosotras todas pensamos por ellos, resolvemos por ellos. Entonces a veces es como aprender a frenar un poquito, respirar profundo y meternos en los zapatos del otro. Y ahí podemos salir adelante. Muchas gracias, sin duda consejos muy valiosos. Pero, doctora Andrés Ayala, ¿cómo poner esto realmente en la práctica? ¿Realmente el enemigo es el otro? El problema es el otro y nosotros que estamos en una situación nos ponemos en un rol de ángeles, ¿no? O de víctimas y siempre culpabilizamos al otro. ¿Por qué sucede por qué tenemos esta forma de actuar? ¿Y es realmente así? ¿O quién es el verdadero responsable de nuestras actitudes que dificultan la convivencia? Muy bien. Es algo bastante complejo esto, ¿no? Pero realmente, como ya lo han mencionado las compañeras panelistas también, esto surge justamente de digámoslo así, del momento en el cual yo adopto un rol. En este caso, el rol, como bien ha sabido mencionar, de víctima, o el rol, en este caso, de victimario también, ¿no? Lamentablemente, esta situación, como lo hemos mencionado antes, ha tenido la capacidad para sacar lo mejor y también sacar lo peor de muchas personas. Entonces, la mejor forma en la que nosotros podemos empezar a manejar estas situaciones cara a nuestra familia, a nuestros hogares, es con una autoevaluación. Yo siempre, al menos con las personas que he podido trabajar durante este tiempo, que han sido bastantes, realmente nos ha servido mucho empezar un diálogo interno para poder ubicar en este preciso momento en dónde me encuentro, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que más me molestan? No solamente de los que están alrededor mío, porque a fin de cuentas es curioso cómo funciona nuestro aparato psíquico, pero aquello que me molesta de mi pareja, aquello que me molesta de mis hijos, de mis padres, es algo que quizás yo no lo tengo trabajado y que puede ser algo incluso que yo lo tengo también. Entonces yo lo único que hago es achacar o en este caso juzgar aquello que ni siquiera a mí me gusta de mí mismo. Entonces por esa razón es indispensable empezar con este autoanálisis, viendo en este preciso momento dónde me encuentro, qué es lo que estoy sintiendo. Ojo, así como Patti ha dicho muy bien, las mujercitas son estupendas para este tipo de labores y yo, sin querer lapidar a mis queridos congéneres, los hombres no. Somos malos realmente en este tipo de acciones. Por lo cual, ¿no es cierto? Muchas veces, pese a que tenemos un cúmulo de emociones que están dando vueltas, ¿no es cierto?, por nuestra cabeza, van por nuestro corazón y terminan en nuestro estómago, por ponerle una ruta. Entonces, realmente siempre concluimos en hacer caso omiso a eso que sentimos o incluso nos molestamos, como a veces ocurre. Entonces, es importante siempre, en primer lugar, tratar de dar
un nombre a eso que estamos sintiendo, tratar de encontrar a qué afecto está ligado, ¿no es cierto? Y sobre todo identificar las distintas circunstancias que lo está generando. Por ejemplo, si es que a mí personalmente, ¿no es cierto?, me está fastidiando que solo yo estoy lavando platos en casa, por poner un ejemplo, ¿no? Me pasó con un paciente. Fue curioso para el momento en el que le dije, ¿y lo has hablado con tu pareja? Me dijo, no. ¿Y por qué? Ah, porque lavo los platos de tan mala gana, tan molesto, que a lo que termino estoy tan cansado de las iras que tuve y solamente me acuesto y me duermo. Entonces, algo no está funcionando, ¿no? Y aquí entra un elemento clave justamente en cualquier modelo de relación, más aún en el núcleo familiar, que es la comunicación. Y el aprender principalmente, como he dicho en estos momentos de exposición, a reconocer aquello que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, ¿no es cierto? Y una vez que tenga ese trabajo interno propio, exteriorizarlo hacia los demás. Porque, ojo, como yo siempre les digo a mis pacientes, mientras más sabes, gracias a la terapia, a la asesoría familiar, al acompañamiento de algún profesional, más responsable te vuelves, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora eres tú el que tiene que transmitir también eso a los que están a tu alrededor. Entonces, los que están escuchando esto, pues ya saben, son más responsables también y van a tener que poner un poco en práctica eso cara al bienestar de sus familias. Como bien dijo Patti, que no solamente se trate de yo decir o de las víctimas o de que yo soy el agresor, no, sino de preguntar cómo te sientes, aprender a escuchar eso, no estar con la respuesta en la punta de la lengua que a veces nos pasa por mecanismos inherentes al funcionamiento psíquico de la persona. O sea, me siento mal, yo ya estoy pensando en cómo decirle, a ver, ya vas otra vez, no te sientas mal, no, sino realmente escucha activa, como dijo María Camila. Eso podría yo sugerir. Muy bien, muy importante saber identificar qué es lo que nos molesta, qué emoción nos hace sentir, enojo, tristeza, y saber comunicar y saber pedir, por supuesto, porque si no, la otra persona nunca se entera de nuestras necesidades. Unos puntos que aplicamos mucho en mediación familiar, un consejo muy valioso. Pero bueno, ¿será que esto solo nos pasa a unas personas, a otras personas no? Y para eso le voy a preguntar a la abogada María Belén Pasquel, ¿cuáles son las principales razones por las que la gente te llama a consulta para divorciarse? ¿Son las mismas? Casi hay un patrón común por la cual se toma esta decisión de separarse. Bueno, normalmente lo que ocurre es la falta de comunicación entre los cónyuges, ¿sí? Se ha visto más profundo en esta época de la pandemia porque realmente es volver a reencontrarte en tu casa, darte cuenta que, en primer lugar, sigue empleada, no teníamos empleadas. Entonces, nosotros nos tocaba volver a hacer todo, volver a aprender a cocinar, volver a tomar el control de nuestra casa, administración de las cosas, económicamente todo lo que tienes que comprar. Y aparte, ver que, bueno, la labor que hacen las empleadas, que es fuerte, los asistentes de la casa que nos ayudan, que es bastante duro, y hasta tener el estado físico de nosotros volver a retomar eso ha costado. El tema de arreglar o no arreglar, de que te gusta o no te gusta la casa, de que pasas viendo la televisión todo el tiempo, de las noticias que están todo el tiempo dándonos energías negativas. Entonces, ha determinado que la gente quiera divorciarse más, sí, por la falta de comunicación, porque realmente ahora entendieron en la pandemia que no se soportan. La falta de comunicación, la falta de amor, la falta de decisión, creo yo, de mantener un hogar es lo que ha determinado que estemos con una cantidad increíble de divorcios. Entonces, socialmente me parece muy duro porque realmente creo que los niños, nuestros hijos, son los que más sufren, ¿no? Porque si es que quieres divorciarte, es una decisión entre papá y mamá, pero los que más sufren son nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ha apuntado que la falta de comunicación, es decir, el no entenderse, los desencuentros constantes frente al otro. Pero, María Camila, ¿esta situación se soluciona con el divorcio? Es decir, ¿el divorcio termina siendo como algo mágico de que al día siguiente voy a encontrar la paz y la tranquilidad nuevamente en la vida? ¿O cómo es este proceso tú como mediadora familiar? ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, la verdad es que ante esta, digamos, este final, que para muchas parejas puede ser un final feliz, para otras puede ser un final amargo, para otras un final trágico, un final necesario, hay que tomar en cuenta varias aristas. Primero, desde el hecho mismo, como decía María Belén, en el caso que existan hijos
hijos menores de edad o hijos igual mayores de edad, porque siempre un desquebrajamiento de tu padre, de tu madre, de tus abuelos o de un tío cercano va a ser algo muy frustrante y duro, es un luto, una especie de luto bastante complicado. Y más desde el punto de vista jurídico y de mediación como tal, hay que tomar en cuenta que hay otros elementos como puede ser llegar a un acuerdo Tenemos para los problema con alimentos, el audio, María llevar Camila, no te a llegar. escuchamos bien. Bueno, Ahí vamos sí, a volver más ¿ahí adelante sí me con María escuchan? Camila mientras le pedimos, sí, ahora sí. Ay, disculpen, es que cuestiones técnicas siempre creo que el internet a veces nos suele jugar en contra. Bueno, simplemente para retomar lo que estaba diciendo, es que para muchos el divorcio sí es una situación bastante complicada y no se diga los efectos jurídicos y familiares que este va a presuponer, desde el hecho mismo de cómo van a llegar al acuerdo la pareja, la expareja, los excónyuges para las visitas, cómo acordar las visitas, cómo acordar los alimentos según las tablas, pero hay que recordar que desde el punto de vista de la mediación existe esta flexibilidad, que hay como ir un poquito más allá del derecho. También en la misma mediación y a través de las herramientas que se utiliza en la mediación, se pueden identificar otro tipo de problemas que detonaron el divorcio y que tal vez en el juicio o ante el notario no surgieron, como puede ser la violencia intrafamiliar o que hubo otro tipo de problema, que estaba un tercero involucrado, que puede ser, por ejemplo, la suegra que se metía mucho en la vida familiar o que había otra familia paralela. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas aristas. Y ahora más que nunca en la pandemia, por los casos que también me ha tocado seguir, hay muchos detonantes que también los cónyuges han tenido como herramientas para poder un poco molestar a la otra parte y incentivar a que se lleven a cabo el divorcio, y siempre les pone por lo general a los niños de por medio. Cuando yo siempre les repito, no solo como mediadora, sino como mujer, como hermana, como abogada, que siempre hay que ver que algo les unió a ellos, que fue este amor, estos hijos que nacieron de este amor, y el divorcio, por más de que haya terminado en un documento jurídico que va a ir a ser inscrito en el registro civil, siempre van a tener la relación a raíz de los hijos que tuvieron. Entonces yo creo que el divorcio puede ser un detonante para otros efectos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, podemos concluir entonces que probablemente pues la actitud o la falta de buena actitud, la necesidad de gestionar una buena comunicación y también de hacernos responsables de lo que nos ocurre, pues son tareas de las que no nos vamos a librar, ya sea que tomemos la decisión de seguir en familia o de divorciarnos, lo cual, pues permítanme aportar el escenario, desde mi punto de vista se vuelve más complejo porque primero, pues se disminuye el patrimonio, ¿no? Entonces, te quedas con la mitad, además te quedas con bastantes cargas y te quedas con este reto y este desafío de replantear nuevamente tu proyecto de vida, porque los hijos están y esa responsabilidad es de por vida y tienes que recomenzar de nuevo, por lo cual después del divorcio te esperan tareas de comunicarte, de responsabilizarte de tu propia vida, de tener buena actitud, de largo. Así que no es que se divorcian y mágicamente la vida vuelve a ser feliz al siguiente día. De esas tareas no nos vamos a librar porque somos seres humanos y estamos aquí precisamente para aprender eso. Así que, bueno, tenemos estas conclusiones importantísimas. El tiempo se pasó rapidísimo y bueno, en un minuto para dar preguntas, dar paso a las preguntas del público, que tengo muchísimas, 3 recomendaciones a cada uno de los expertos que ustedes nos podrían dar para poder mejorar las relaciones de familia y poder sobrellevar la armonía o recuperar la armonía o al menos un poco de la armonía en estos tiempos complejos. Doctora Patricia Jaramillo, por favor. Perdón, había apagado el micrófono. Lo primero que yo recomendaría es el saludo. No se olviden de saludar cuando se levanten. Eso da pie a poner buena cara y a que uno vea cómo amaneció el otro, porque a veces empieza con
tuve una pesadilla horrible o pasé una noche divina, soñé, y con eso hay un flujo de conversación. Segundo, el respeto, respetar los espacios. Así sea en espacios chiquitos, respetemos el silencio del otro o la simpatía del otro. Respeto, mucho respeto. Y lo último que diría yo, poner muy buena cara siempre, pongan buena cara. Pongan buena cara porque nuestros hijos leen nuestras expresiones y ellos también, depende de la cara que pongamos, también se portan en ese día los adolescentes y los chiquiticos. Mientras más mal te vean, más molestan, hasta por viveza. Entonces, ser simpáticos, la simpatía funciona perfectamente. Serían las 3 cositas que yo les aconsejaría. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Andrés Ayala, cuéntenos usted que es todo un experto en la materia, si de todo lo que sabe, podría darnos 3 consejos para estos tiempos, ¿cuáles darían? Ya, muy bien. Pues en primer lugar, complementando lo que bien ha dicho Patti también, es muy importante. Yo creo que lo primero que tenemos que lograr es justamente un sistema de comunicación fluido. Mientras esté, por decirlo de cierta forma, taponado las vías a través de las cuales yo converso con mis hijos, con mi pareja, nada puede funcionar realmente bien, porque habrá malinterpretaciones, habrá gestos que significarán algo que realmente quiso decir otra cosa, en fin. Entonces, yo considero en primer lugar, tratemos de habilitar nuestros canales de comunicación, en primer lugar, buscando justamente compartir, escuchar también, ¿no es cierto? Que bueno, eso da pie al segundo consejo que yo doy. Como supe mencionar también, es importante todo el momento estar nosotros, no autocriticándonos ni autojuzgándonos, pero sí realizando esta labor de introspección para poder ver qué está ocurriendo conmigo, reconocer nuestras emociones y asimismo, gracias a la empatía, tratar de reconocer lo que está ocurriendo con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, porque no todos podemos manejar las mismas situaciones de la misma forma. Quizás ese sería el sueño de muchos hogares, que mi esposa sea más resiliente, que mi hijo sea más tolerante, que etcétera, ¿no es cierto? Entonces, siempre busquemos primero hacer este análisis interno para poder dar lo mejor. Y como tercer consejo también, busquemos siempre, en este caso, algo más práctico, busquemos siempre momentos para poder compartir en familia, momentos en los cuales desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no es cierto? Hablando por los abuelitos, pueda compartir con nosotros, pueda darnos su opinión, pueda proponer alguna actividad y sobre todo escuchando mucho qué es lo que ellos creen que podríamos hacer como familia para mejorar. Eso me parece a mí importantísimo. Muchísimas gracias, valiosos consejos, doctora María Belén Pasquel. Cuéntenos usted qué nos podría recomendar a las personas que ya están ahí con el número de teléfono del abogado, esperando una gran batalla, además, como si esto no fuera poco. A ver, yo creo que hay cosas que me han funcionado a mí. Yo no soy psicóloga ni nada. Yo normalmente me dedico muchísimo al litigio, pero yo creo que hay cosas que me han funcionado. Una fundamental, primero hacer ejercicio. El ejercicio, yo no sé qué tiene que ver, no sé qué sustancias emiten dentro del cerebro, pero el ejercicio te ayuda mucho a ver las cosas de otra manera. Te ayuda a tener una mejor actitud ante lo que está ocurriendo. Segundo, pensar que la pandemia también es una oportunidad. O sea, no es todo malo, es la oportunidad de volvernos a reencontrar, de volvernos a comunicar, de volvernos a conocer. Creo que es una oportunidad también. Y tercera y fundamental, el amor. No nos olvidemos que somos una familia que tiene que tener como base fundamental el amor. Y si es que tenemos amor, vamos a tener comunicación, vamos a tener tolerancia, vamos a tener empatía. Creo que esa es la base para poder mantener un matrimonio y a nuestros hijos bien. Muy valiosos sus consejos, sus recomendaciones. Doctora María Camila Carrillo, ¿qué nos podría recomendar usted como mediadora? Sé que seguro tiene muchísimos consejos, pero al menos 3 recomendaciones. Bueno, más que nada que recomendaciones son, creo que actividades o cosas lindas que he hecho yo a lo largo de estos 3 meses con mi familia en el encierro obligatorio. Realmente el diálogo, la conversación constante, como lo decía Andrés, compartir esos momentos que tenemos en familia, cuando vamos a desayunar, cuando vamos a almorzar,
recordar anécdotas, que yo vive al momento, bueno, mis padres y con una tía querida que son de la tercera edad, recordar sus historias, compartir y hacerles partícipes a todos los miembros de la familia, que exista solidaridad entre todos, que haya buena comunicación, también dedicarse a otras actividades que estén fuera de lo común, por ejemplo, cocinar, hacer deporte. En mi caso, por ejemplo, me metí mucho al yoga, a la meditación, tomar fotografías de cosas dentro de la casa, ver más allá de lo evidente, de lo que tenemos de nuestro día a día, y más que nada sonreír a la vida de que estamos aquí, estamos sanos y que la vida sigue, y de los conflictos y de las crisis uno puede salir muy empoderado y airoso. ¿Ves? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para las preguntas. Voy a empezar con algunas que me han puesto aquí gentilmente en el chat. Para Andrés Ayala, ¿cuáles son las mejores opciones para trabajar con adultos mayores en el manejo de emociones de forma indirecta o directa? ¿Se está discriminando a las personas que dan positivo para COVID? ¿Cómo lidiar dentro de la familia con esto, con la culpa, ¿no? Y también con el culpabilizar al otro de que por tu culpa me enfermé, ¿no? Ya, perdón, estaba en mute. Entonces, aquí tenemos dos aspectos muy importantes, ¿no? Primero que nada, a los miembros de una de las poblaciones vulnerables, justamente nuestros adultos mayores, ellos realmente, al igual que todos nosotros, tienen también lo que sus emociones, sus sentimientos, sus angustias, sus preocupaciones. Y la mejor forma en la que nosotros podemos acompañarles justamente es aprendiendo a escucharles, ¿no? Lamentablemente, y me ha pasado bastante en terapia, sobre todo últimamente, hay mucho desgaste y mucha reticencia inclusive para escuchar no solo a los adultos mayores, sino también a los niños pequeños. Estamos prestos solamente a conversar unos momentos, unos segundos y enseguida buscar alguna forma de zafarnos de esta también responsabilidad, de este trabajo que es indispensable. Entonces yo recomendaría en primer lugar también empoderarles, ¿no es cierto?, utilizando esta palabra tan contemporánea, en el sentido de que realicen actividades también, al igual que los niños pequeños de paso, para que sientan algún tipo de responsabilidad en el hogar, que puedan asimismo ser escuchados, ¿no es cierto?, que se pueda generar, como había sugerido antes, estos espacios de diálogo, que puede ser justamente la sobremesa después de un alimento, ¿no es cierto?, o quizás un momento antes de acostarnos, momentos en los que podamos compartir lo que estamos sintiendo, como dije, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ojo, importante que reconozcamos también nuestras emociones. Que los hombres estemos tristes y lloremos no es malo. Que las mujeres también estén poniéndolo al otro extremo, molestas e intolerantes tampoco es malo. Lo que tenemos que permitir en este caso es esa emoción circular, ¿no es cierto? Y obviamente con eso aceptarla, interiorizarla y saberla emplear de una forma constructiva para nuestro hogar. Finalmente, cerrando con esta última parte de la pregunta, ¿qué es lo que pasa con lo de la culpabilización? Realmente es un tema muy frecuente también y sobre todo es algo que provoca muchísimos sentimientos encontrados, porque si yo soy el que contagié, me siento mal por haber contagiado y asimismo no quiero que nadie me diga nada porque estoy enfermo y viceversa, ¿no es cierto? Realmente es importante recordar que así, ¿no es cierto? Lamentablemente esta situación de pandemia es algo que podría llegar a afectarnos a todos, a los vecinos, si se afecta a los vecinos es muy probable que a nosotros, a nuestros seres queridos, en fin, y tratar, como han sugerido las panelistas también, de ser muy empáticos, de ser muy respetuosos en esto, y sobre todo de hablarlo, porque es normal sentir frustración y molestia ante esto, pero no es más importante todavía tratar de como familia superar cada una de estas distintas situaciones, porque lo digo por experiencia, no es ni siquiera en lo más mínimo el mismo pensamiento o algo voluntario, querer contagiar a alguien que uno ama. Muchas gracias por sus palabras. Tengo otra pregunta para Patricia. ¿Cómo podemos llegar a los hijos adolescentes? Si por su edad es difícil comprenderles, si hay momentos que ni ellos mismos saben qué les pasa, ¿cómo saber si está bien anímicamente? ¿Cómo lidiar con ellos, no? Los adolescentes no disimulan sus sentimientos.
yo pienso que para estar con ellos es respetándoles el espacio, es compartiendo. A veces, Andrés decía ahora que un adulto, un niño, lo mismo un adolescente, te cuentan historias y a veces tú te cansas, piensas que no vale la pena, pero hay que entender que todo lo que ellos dicen es muy importante para ellos, también para nosotros. El tema puede ser un juego del play o un cantante o una película, compartir y darle la importancia que ellos necesitan. También leer en su comportamiento que están aburridos, sugerirles cosas, hacer cosas chéveres con ellos, pero que a ellos les gusten, no lo que yo me imagino que es bueno para mí. O sea, obvio que lo que es bueno para ellos es bueno para mí y viceversa, pero mirar actividades que son placenteras para ellos y disfrutarlas con ellos. Muy bien, muchas gracias. Doctora María Belén Pasquel, nos preguntan qué hacer con las pensiones alimenticias que están atrasadas. ¿Es mejor abrir una vía de diálogo, llegar a acuerdos directos o ir ante el juez y lo típico, ¿no? Estar en este proceso judicial? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación en este momento es que traten de llegar a un acuerdo entre las partes. La función judicial está colapsada. El tema de citaciones, no desde la pandemia, sino desde mucho tiempo antes, no se ha realizado en los juicios. Entonces, es preferible en este punto llegar a un acuerdo, incluso hacer una mediación telemática y se hace un acuerdo de los pagos que se van a realizar y únicamente ese acuerdo se le manda a la función judicial para que los jueces le actualicen en la suma. Yo creo que es la mejor opción en este momento por el colapso que tiene la función judicial para poder ejecutar los temas de pensiones alimenticias. Muchas gracias. María Camila, nos preguntan qué rol debería tener la escuela para ayudar a los niños y niñas y adolescentes a acompañarles en la situación de divorcio o separación de sus padres. A ver, hay que tomar en cuenta que también las escuelas y centros educativos últimamente a raíz de la pandemia han tenido que automodernizarse en muchos casos, pero en temas relativos a conflictos familiares hay que tener mucho cuidado, sin perjuicio de que existe el departamento psicológico, lo que antes se conocía como el famoso DOBE. Hay que tener mucho cuidado cuando existen conflictos familiares y que muchas veces los padres tratan de involucrar al colegio como un tercero para que atienda a una parte o a otra. Yo pienso que un centro educativo tendría que ser lo más imparcial y dedicarse netamente a lo que es generar educación, generar valores, incentivar a que ese niño esté bien dentro de su medio de educación, de que aprenda, de que se divierta, pero involucrar ya al colegio o al centro educativo en algo más íntimo de la familia, yo creo que hay que tenerlo mucho cuidado. Ahora, muchas veces en casos que me han sucedido, los psicólogas del colegio son un despunte también para que los padres se den cuenta de qué está sucediendo con los niños en la realidad y para que sean los mismos padres quienes tomen cartas en el asunto. Pero esto es algo que hay que manejarlo con pinzas y saber determinar hasta qué punto puede un psicólogo estudiantil involucrarse en temas que son un poco más ya de el núcleo familiar. Es lo que yo considero en realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas más preguntas. Intentaremos responder todas estas preguntas, como siempre, después del programa y en el transcurso de los siguientes días. Yo quiero agradecer infinitamente a los panelistas por estar con nosotros y a nuestro público que nos ha acompañado en este conversatorio. Para recapitular un poco, creo que es normal sentir angustia, sentir tristeza, desesperación, estar muy inestables en estos tiempos, ya que, como nos han explicado, la situación que vivimos pues no es algo voluntario, como ha insistido Andrés, es algo que se nos ha impuesto. Sin embargo, existen formas de poder aliviar esta situación, desde
actitudes más caritativas hacia el otro y también internas, pues desde las más sencillas, hacer ejercicio, pues tener una alimentación saludable, no ir por cuestiones estimulantes, alcohol, mucha cafeína, cuestiones que te van a alterar el sistema nervioso, sino más bien buscar una alimentación pues que pueda ayudarte a fortalecer tu sistema pues y a calmarte también. Esas serían como recomendaciones muy básicas. Un poquito más, como ha explicado Andrés, saber y darte el tiempo de conversar contigo mismo, de conocerte, de saber qué es lo que te está pasando, qué situación puntualmente es lo que te está molestando y aprender a decirlo, aprender a comunicarte y decir con claridad qué es lo que te sucede, cómo te sientes y qué te gustaría que suceda de forma muy real. Y saber aceptar evidentemente la respuesta del otro, saber respetar que el otro también es un ser humano que tiene la libertad de poder decidir también y poder aceptar esa situación, no tratar de imponer porque estaríamos pues nuevamente en la línea de la exigencia. Y como nos ha dicho Patricia, me encantó uno de los consejos, yo creo que es muy válido, no lo había tomado muy en cuenta, que es poder empezar bien el día, ¿no? Y eso del saludo me parece genial, de saber, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y aunque estés enojado, saber saludar, también de plano conversar, tuve una mala noche, tuve una pesadilla o dormí bien esta noche, ¿no? Poder empezar primero saludando y respetando y reconociendo la presencia de la otra persona a través de ese acto simbólico del saludo y tan importante, y también empezar la comunicación, empezar el día diciendo qué es lo que pasó, ¿no? Cómo pasaste la noche y también abriendo pues probablemente una conversación hacia el otro, también en el sentido cómo descansó. Sería un buen punto para empezar el día. Saber respetar los espacios de todos, cada uno está viviendo esta situación a su manera. Yo creo que Patricia nos ha recomendado también esto que es muy importante, saber respetar, saber dar su espacio a cada uno y por supuesto el amor, la solidaridad, la comunicación, el perdón, la aceptación son valores que se vuelven sumamente esenciales en estos tiempos. Gracias nuevamente a los panelistas, gracias a todos ustedes, espero que les haya servido, a mí me encantó el conversatorio y bueno, pues Dios mediante, como les digo siempre, volvemos el próximo miércoles con un nuevo programa. Gracias como siempre a la Universidad de los Hemisferios por brindarnos y también favorecer estos espacios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.